Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Iñaki, soy parte del equipo organizador de Viviendo CNB y en esta oportunidad nos acompaña Mercedes Díaz Cobo, entrenadora certificada en CNB y psicóloga y etcétera. Y va a compartir con nosotros neurociencia de la toma de decisiones. ¿Quién controla nuestras decisiones? Tengan en cuenta que la sesión va a ser grabada, entonces quien no quiera aparecer en la grabación, apaga su cámara y eso es todo. Eh, gracias Oralia por ayudarnos en la sala. Merche, todo tuya. Mm. Gracias, Muchas bienvenidas, gracias. bienvenidos. Gracias, Iñaki. Y gracias a Oralia también por el apoyo. Gracias al festival y a todos vosotros, a todos los que estamos aquí en este espacio, que espero bueno, pues que fluya y que sea un espacio sobre todo para, como practicamos en la comunicación no violenta, para parar, darnos cuenta y tomar conciencia, ¿no? Poder ir a ese observador, ¿no? que habita en cada uno de nosotros y que a veces se entremezcla con, como hablaba antes con Iñaki, ¿no? Con el hacedor, ¿no? Con eso con lo que estamos identificados. Me gustaría, bueno, primero saber quién en la sala. Porque para mí la comunicación no violenta, o sea, voy a utilizar sobre todo los elementos de parar, de darme cuenta, de los que he nombrado, de escuchar, de dedicar un tiempo, ¿no? a, bueno, a observar, ¿no? Y a observar qué pasa en mí, a estar atento a lo que pasa en mí. Si van, perdona Iñaki, una interrupción. Si van apareciendo personas que entran, ¿les voy dando yo a admitir o le dais vosotros para No poder te estar? preocupes. Vale. Gracias, muchas gracias Ok. por el apoyo ese, pero No, es que Aurelia me y yo nos aparecen vamos a y encargar. me sale esta parte hacedora de darle, si veo que Ah, nadie si le da. puede ser, No, déjalo ser yo lo te más. ayudo con eso. Ok, gracias. Y no Trataremos te de ser lo más rápido preocupes. posible. Quería saber si alguien es principiante de la CNV, o sea, iniciador, porque esto en principio está para todos los niveles, pero saber si queréis mm, hacerme poner ahí en el chat quién es simplemente con un yo, ¿no? Que no es la primera vez o el primer festival. Y que me diga Oralia si hay alguien. Ok. Sandra nos dice que es su primera Vale, vez. sí, Su sí, primer- los estoy viendo, gracias, con esto ya. ¿Así? Ándale. Sí. Vale, bueno, yo primero de todo quería proponeros que miremos alrededor nuestro las caras que tenemos, que nos miremos y contemplemos, ¿no? lo que hay aquí y ahora. Y todo el tiempo, ¿no? Estamos decidiendo, tomando decisiones, todo el tiempo, ¿no? Continuamente. A veces no somos, bueno, no somos conscientes, ¿no? Entonces vamos a ir hacia adentro y a ver cuál es mi motivación y mi intención, consciente o inconsciente, de estar aquí, de estar en este evento, de estar en este taller, porque he decidido venir a este taller. Cuando yo decido algo, tengo que hacer duelos de decir que no, ¿no? A otros. Y que lo escribáis en un papel si tenéis. ¿Cuál es vuestra intención de estar en este evento, en este taller? ¿Y qué intención tengo con estar en este espacio que se llama, o que yo lo he llamado,
la toma de decisiones. Y cuando tengáis escrito cuál es mi intención, la CNV es pura intención, lo que es más importante es qué voy a hacer yo o qué va a hacer mi hacedor interno, tenemos un hacedor, para conseguirlo. ¿Cómo voy a estar en este espacio? Porque ahí ya estoy ejerciendo mi responsabilidad de alguna manera. Otra manera de responderlo o de preguntármelo sería ¿cuál es mi gran porqué de estar aquí, ¿no? ¿Cuál es mi gran porqué? ¿O de qué estoy cuidando? ¿De qué necesidades? Y mira a ver si también hay una motivación de estar aquí para llevarme algo y sentirme mejor después. O para disminuir mi sufrimiento. Me gustaría escucharlo, bueno, en el chat, que lo podáis poner ahí, cada uno, cada una. Yo lo voy viendo, que volquemos ahí, por qué estamos aquí, qué intención tengo, y así yo lo puedo ir viendo. ¿Y qué me gustaría llevarme de esto de la toma de decisiones? Aprendizaje para autoconocimiento y autocompasión. Aprender a tomar mejores decisiones. Bueno, he leído la otra. O sea, mi intención es tener claridad de lo que dice la neurociencia sobre los procesos de toma de decisiones, avanzar en mi camino, salir del bloqueo que tengo con decisiones difíciles. Okay. Aprender sobre la relación entre neurociencia y CNV, colaboración, coherencia, diversión, comunidad. Entender la ruta crítica por la que pasa mi sentir, mi pensar, mi expresión y mi experiencia. Okay. En relación entre la CNV y la perspectiva de la neurociencia, mayor autocuidado, aportar, toma de decisiones más sabias. Qué interesante, aprender a comprender, a comunicarme, expresarme y entender qué quiero para poder, voy a abrir el chat para poderlas leer todas. Aprender más de la CNV sobre el proceso de tomar decisiones, aportar a mi bienestar. Fijaros que detrás de todo esto que decís, de todo lo que queremos aprender, ¿para qué es? Cuando queremos claridad, para tomar decisiones más sabias. O sea, hay alguien que compara, ¿no? Que está comparando que las hay más sabias y menos sabias, más coherentes, más amorosas. Aprender a comprender, a comunicarme, expresarme, cosas nuevas, claridad, comprender lo que hago, por qué, para qué. Y lo voy a hacer participando, escuchando, estando en presencia conmigo,
porque me siento confundida cuando tomo decisiones. Ok. Cuidar mi crecimiento, aprendizaje, equilibrio entre el deber y el deseo, el cuerpo y la mente, empatizar con mi forma y tratar de comprenderme con mis ritmos, ¿no? Estoy aquí porque cuando decido salir de un bucle me positivizo y cambia mi energía. Qué interesante también. Trabajo, familia, pareja, aprendizaje. ¿Qué nos da todo eso, no? ¿Para qué queremos aprender tanto? Yo llevo toda mi vida queriendo aprender también. Tenemos que tomar decisiones, ¿no? Tenemos que accionar, que es el cuarto elemento del proceso de la comunicación no violenta, la neurociencia. La neurociencia, aspectos para mejorar mi gestión diaria, ¿no? ¿Para qué quiero yo mejorar mi gestión diaria y adquirir nuevas herramientas? ¿Desde qué lugar tomo decisiones? Pongo todo mi ser en apertura para llevar mi aprendizaje y enriquecimiento, para mi crecimiento personal, impactar de otra manera en mi entorno. Porque queremos impactar. ¿Y por qué queremos impactar? ¿O por qué queremos impactar de determinada manera? Para poder tener más herramientas, para una mejor toma de decisiones. Fijaros qué interesante, siempre queremos tomar mejores decisiones, ¿no? Queremos hacer las cosas mejor. Nuestro cerebro, ¿no? Compara, ¿no? Nos sirve para comparar, ¿no? Quiero estar en presencia y con mucha curiosidad, llevarme herramientas, claridad, conocimiento, no dejarme caer en la confusión. Nos pasa, ¿no? En las decisiones que a veces estamos confundidos y no sabemos, ¿no? Por dónde tirar. Estoy curiosa de aprender la relación biológica que habita en nuestras interacciones con el entorno, cultivar mi curiosidad, entendimiento de mí misma y de otros y otras. Y me gustaría llevarme la energía que se crea al compartir. A mí me aportaría seguridad, confianza, hacedora de paz, conseguir estar en paz conmigo y con los demás. Practicar CNV, inspirarme en los caminos de otros, tener cada vez más conciencia de mí misma y del poder que estamos siempre eligiendo lo que vivimos. Escucharte y aprender, no dudar tanto. Bueno, voy a empezar por el final, que es que algo que está, gracias por todo lo que habéis compartido. Mi motivación, voy a contar yo mi motivación de estar aquí. Bueno, como hay algunas personas, yo sigo. Yo tengo una tendencia, ¿no? a vivir desde el correcto y del incorrecto, ¿no? Entonces, una de las cosas que me motivó a proponer este tema es que pues, hice un trabajo en psicología. Como dijo Iñaki, soy psicóloga y hice el camino al revés, ¿no? Acabé al final en esto, porque me interesa muchísimo el comprenderme y comprender, ¿no? El comportamiento, saber si hay margen de transformación o no. Entonces hice un trabajo sobre, que es, bueno, voy a compartir ahora, que se llama La ilusión del libre albedrío desde la perspectiva de la neurociencia. O sea, la pregunta era si somos libres o no somos libres, y eso está relacionado con desde qué lugar tomamos nuestras decisiones, ¿no? Entonces, digo que quería empezar por el final diciendo que confundimos toma de decisiones, voy a hacer así como un poco un popurrí, ¿no? Con decisiones correctas. ¿Cuál es la intención de que yo quiera mejorar mis procesos de toma de decisiones? A veces pensamos que, o al menos a mí me pasa, que hay una decisión que es más correcta que otra, ¿no? Incluso que ha salido ahí, ¿no? Pues quiero ser menos, no dudar tanto, ¿no? O lo que yo le llamo a lo mejor
ser menos indecisa o tomar menos tiempo en tomar la decisión, ¿no? Pero lo que realmente estamos, me decís si lo veis así, pero lo que a mí una de las conclusiones a las que llegaba, que lo que realmente estamos buscando cuando tomo una decisión es certeza. Digo que voy a empezar por el final, el taller. Estamos buscando certeza. Y si buscamos certeza en nuestra toma de decisión, pues por ahí no va la cosa. Porque la vida es pura incertidumbre. Entonces yo cuando me quito eso, o sea, cuando llego a esta reflexión o a este darme cuenta de esto, pues me quito mucha carga, ¿no? Que me pongo. Cuando yo busco certeza, de alguna manera lo que estoy es resistiendo demasiado la incertidumbre. Es una manera de querer controlar, ¿no? Que lo que va a salir como una parte de mí, que es la identidad que yo tengo de mí misma, o sea, todo lo que es mi yo, ¿no? O sea, mi personaje, que yo creo que es un término que entendemos todos, ese personaje que yo he construido, pues va a resistir demasiado a la incertidumbre, porque lo que tenemos aquí, el cerebro, es un órgano que sirve para sobrevivir, para defendernos, para que no muramos, ¿no? Entonces él va a estar todo el tiempo resistiendo. Entonces en el momento que yo me doy cuenta de eso, de que incluso tengo como una especie de juicio, puedo tenerlo, ¿no? A que hay decisiones correctas y que las mías a lo mejor pues no son tan buenas, ¿no? O tan correctas y que las puedo mejorar. Pues lamento decir que no hay decisiones correctas o incorrectas. Hay procesos de toma de decisión y lo que vengo a presentar desde la neurociencia es pues un trabajo que hice, una parte voy a presentar nada más, de una revisión sistémica. Voy a compartir, a ver si puedo. Un momentito. A ver dónde comparto. Comparte. ¿Se ve? No escucho a nadie y me siento como un poco... Sí se ve. Ah, Sí ok. se ve. Ok, lo voy a poner así, ¿vale? Aunque sé que se ve la presentación a la izquierda, pero es que si no me da problemas, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver, está ligado, ¿vale? No nos vamos a liar, pero sí nombrar esto, ¿no? ¿Somos libres o no somos libres? Este fue el trabajo, ¿no? Que emprendí, que es como una parte muy espiritual, ¿no? De la psicología y utilizando al final los elementos de la comunicación no violenta, ¿no? Entonces, de todo el recorrido que hice, yo quería compartir con vosotros la parte de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué tomamos determinadas decisiones a veces en nuestras vidas que marcan nuestra vida sin ser plenamente conscientes de sus consecuencias? ¿Os ha pasado esto alguna vez? Que, entre comillas, luego han pasado cosas que pues no esperábamos que pasaran. ¿Os ha pasado esto? Vale, bueno, pues ¿por qué tomamos determinadas decisiones y qué papel juegan los condicionamientos biológicos, culturales y sociales en ellas? ¿Vale? Por un lado,
yo estoy como muy, siempre escucho, ¿no? En el tema del desarrollo personal que hay libertad de elegir y de modificar el comportamiento, ¿no? Que hay libre albedrío. Y yo me pregunto, ¿hay libre albedrío? ¿No? Nos vamos a ir después a salas para verlo. Y lo que venía pues a compartir es parte de este estudio que hice con mi director de estudio, le he nombrado ahí, es el doctor José Sánchez García, que es un neurocientífico, si os interesa, trabaja el comportamiento humano, pues muestra eso, que nuestras elecciones aparentemente libres, y si os dais cuenta, pues todo el sistema educativo, el sistema jurídico, penal y la psicología se basan en que tenemos libre albedrío. Y vamos a ver si tenemos o no tenemos, o si tenemos la respuesta, ¿no? Pues muestran eso, que al final nuestras decisiones están pues moldeadas por múltiples factores previos. ¿Vale? Y que tiene que ver con el tema que estamos trabajando en el festival, esto contrasta, como decía, con el sistema penitenciario y judicial, que presupone decisiones siempre libres, conscientes y responsables sin tener en cuenta todos esos condicionamientos. Yo participo como voluntaria en un equipo en España que impulsamos la justicia restaurativa. En general impulsamos la justicia restaurativa, pero empezamos en centros penitenciarios. Y nos damos cuenta que las personas que llegan que están internas, ¿no? Están internos, pues en muchos casos son reincidentes, ¿no? O sea, entonces, ¿hasta qué punto somos libres o no somos libres, ¿no? Entonces, a ver, voy a pasar. Os voy a proponer ir ya desde el principio a salas de 3 personas para indagar en esto, ¿no? ¿Crees que nuestras decisiones son libres? ¿Y quién controla nuestras decisiones? Le voy a pedir a... Mirad, os voy a también aportar esto, ¿no? Hay como 3, pues en esa pregunta, ¿no? De si somos libres o no, hay como 3 corrientes, ¿no? Dentro de la neurociencia y dentro de la filosofía, que es el libertarismo, que lo que viene a decir es que existe una libertad radical en el ser humano, ¿vale? Y que pues los agentes, o sea, las personas son causas primeras de sus actos. Después hay otra corriente de otros investigadores, neurocientíficos y demás, que lo que vienen a decir es que son los compatibilistas, que lo que dice es que hay libre albedrío, que el libre albedrío y el determinismo pueden coexistir, ¿no? Que se puede conciliar la libertad humana con el determinismo. Y que somos libres cuando actuamos según nuestros valores y deseos, aunque nuestras acciones estén condicionadas, porque al final nuestras acciones, siempre que hablo de acciones, tiene que ver con la toma de decisiones, con los procesos de decisión, con los procesos de acción. Y está la tercera corriente, que es el determinismo, que un poco sostiene que cada acción, cada decisión, cada pensamiento, cada emoción humana está causada por eventos previos, como decía antes, de origen biológico, neuronal, educacional, cultural o ambiental, y que deja poco margen a la libertad, ¿vale? Corrientes que han defendido, o sea, que de alguna manera no tenemos libertad, es lo que pareciera que dice, ¿no? Esta corriente.
Pero este señor que vemos aquí, Benjamin Libet, hizo una investigación y antes de contárosla, sí, vamos a ir a los grupos para ver cómo vivimos, ¿no? Nosotros esto de si existe, creemos que hay libre albedrío, cómo nos sentimos nosotros cuando tomamos decisiones en nuestra vida, ¿no? En nuestros procesos de decisión, si nos sentimos libres o no nos sentimos libres. Os voy a proponer eso, ¿no? Que nos vayamos, le pido ayuda a Oralia para que haga los grupos, o a Iñaki, no sé quién de los dos lo vais a hacer, de 3 personas, 5 minutos. Perfecto. Entonces, tiempo total que Voy van a a estar quitar. en las salas, Voy a quitar esto, 5 minutos. A ver, no, en tiempo 3 total, minutos, 6 minutos, porque si son 3 personas, pues 2 minutos por persona. 6 minutos. tiempo total entonces en las salas. Difícil tarea para 2 minutos, ¿eh? O 6 minutos, te digo. Bueno, claro que sí. Es que no tiene respuesta. Pero bueno, es para romper el hielo, ¿no? Porque Y a veces movil- ni siquiera nos hemos hecho la pregunta, a lo mejor. O no la hemos moviliza, compartido con alguien. claro, moviliza las neuronas. Eso sí. Gracias. Todas cerradas las Bueno, salas ya. Bienvenidas, bienvenidos. bienvenidos y bienvenidas a todas. A ver, estábamos comentando con Iñaki que somos conscientes, yo soy súper consciente de que no da para nada el tiempo. Lo que pretendo y mi intención es como provocar un poco, ¿no? Y romper el hielo y abrir un melón de cosas que a veces a lo mejor no hemos compartido con otras personas. Y me recordaba Iñaki que mañana hay un espacio de conexión a las 6:15, hora argentina, y yo estoy abierta a mañana a ir al espacio y poder continuar conversando sobre esto, porque ni yo misma, que le he estado estudiando, investigando, a veces pues me da, ¿no? O sea, pues imagino que en 2 minutos, pero la intención es esa, ¿no? Es provocar, porque yo sí descubro que vivimos, claro, lo de que vivimos dormidos, ¿no? Vivimos, o sea, pero, y ahora vais a entender, creo que, bueno, voy a tratar, ¿no? De compartir que vivimos desde ese 2% de consciente y está todo sucediendo desde el inconsciente. Entonces, nos creemos que somos los hacedores y que somos nosotros los que decidimos. Pero ahora vamos a ver lo que decía este señor, Benjamin Libet, que fue un investigador, un científico, a ver si lo encuentro, aquí la presentación. Está ahí, ¿no? Sí, sí, se ve Sí, lo perfecto. veis, ¿no? Bueno, pues decía, fijaros que el psicoanálisis al final exploraba ahí, ¿no? Explicaba la conducta de las personas desde el inconsciente, ¿no? Porque hay personas que cometen delitos o porque tomamos determinadas decisiones en nuestra vida, ¿no? Y ya el psicoanálisis decía, ¿no? Que se tomaban desde el inconsciente, ¿no? Y que influía la epigenética, el ambiente, las relaciones sociales y todo esto. Entonces la neurociencia refuerza esa visión, ¿no? Investigadores como estos que tenéis aquí, que me voy directamente al determinismo, los psicólogos creemos en el compatibilismo, somos compatibilistas, tenemos que serlo, porque si no, no podríamos, ¿no? O sea, no tendría sentido. Pero fijar que hiciéramos lo que hacemos, ¿no? Pero fijaros, y va a estar todo el tiempo la CNV, por si alguien se cree que no, porque es un proceso de darse cuenta, ¿no? De la intención, de estar todo el tiempo tratando de colocarme en mi testigo interno,
en el observador y en la parte mía que quiere saber, que quiere hacer, ¿no? Y que quiere resolver y que cree que lo hay mejor, ¿no? Bueno, pues Merche, ¿puedo preguntar algo? sí. Es que yo sé que estás con la presentación súper organizada y que vas por temas, que vas muy en orden con la estructura. Y mi pregunta es, acabamos de ir a Salitas y a mí me surgieron unas ideas que tienen que ver con cosas que te he escuchado en el pasado, como el Internal Family System, como la teoría integral de Ken Wilber. Y me imagino que quizá para ti va a ser más fácil que yo espere a que tú presentes los temas y que después comente, aunque acabamos de ir a las Salitas. Entonces, por un lado, como que una parte mía quiere participar, contribuir, no nada más escuchar pasivamente la presentación, y otra parte entiende que va a ser más fácil seguir tu estructura. Entonces, no sé cómo es esto para ti. Bueno, yo estoy abierta y va a comentar unas cositas. O sea, lo que entiendo de lo que dices es que te gustaría compartir ahora. Pues sí, como ya escuché una parte de presentación y acabamos de compartir en Salitas, como que mi hábito quizás es que después de las Salitas Sí. cosechar un poco lo que hizo ebullición en las Salitas. Y entonces ahora, al escucharte seguir la presentación, hay una parte de mía que se siente como acallada, como encerrada. Ok. Bueno, gracias Fausto por comentarlo. Sí, podemos escuchar un par de voces de lo que habéis compartido, pero bueno, como he comentado, mi intención era, y como bien has dicho, avanzar un poquito y ya después dar el espacio, ¿no? para compartir. Pero está bien, si queréis compartir un par de resonancias que ha habido dentro de lo que habéis compartido en los grupos, Ok, está... Mm. entonces, estoy poniendo un temporizador para tratar de que sea un minutito nada más y Ok. con la conciencia de que esta pregunta quizás no se va a responder o no va a ser un diálogo, pero que se va a quedar para irla explorando a lo largo de tu presentación. Pero quiero que también sientas mi entusiasmo por lo que estás presentando, ¿verdad? Si tienes un poquito de input de alguien, como hace rato decías, no sé si me están escuchando. Sí, te estoy escuchando y estoy muy emocionado de tu tema. Y por eso quiero decir que veo esto de la toma de decisiones un poco como una conquista. Y tiene todo que ver con la CNV, como dices, porque en la CNV la única forma que yo puedo dar empatía a unas partes internas mías que están como que dominando, tratando de imponer su voluntad de forma violenta, es si voy tomando espacio y me voy desidentificando de estas partes. Y lo mismo pasa en un conflicto con otra persona. Solo puedo ser imparcial, incluir a ambas partes si voy tomando distancia. ¿No? Entonces siento que mis decisiones son más libres mientras más puedo estar en la conciencia del testigo, irme Claro, desidentificando de las diferentes partes y tomar decisiones que sean más integrales y que tomen en consideración las necesidades de más partes dentro de mí. Entonces eso pasa en un conflicto interno, pero también externo, ¿no? Creo que es eso, Meche. sí, esa es una parte, una manera y un enfoque de ver la toma de decisiones, ¿no? Como más organizada, ¿no? A nivel de nuestra estructura, ¿no? Del yo y de eso que nosotros creemos que somos, ¿no? De eso de esa narrativa que hemos construido nosotros de nosotros mismos, que era lo que iba a pasar después a, a señalar. Y a la vez, ¿no? Es un viaje, ¿no? Pero sí es una manera esta que comentas de ir llegando como a, pues a poder tomar decisiones que decimos, ¿no? Más, que me dejan más tranquilo, ¿no? Que me dejan más en paz, ¿no? Más en armonía con escuchando las necesidades, ¿no? De dentro. Ujú. No sé Sí, si te sirve de gracias. una manera. Pero Gracias. sí, ¿hay alguien más que quiere mencionar algo? Bueno, yo lo que iba a compartir, porque nos creemos efectivamente, claro, nosotros trabajamos todo el tiempo que estamos en vigilia desde el consciente, desde ese yo, y es muy difícil incluso cuando nos vamos a meditar o cuando estamos en un estado contemplativo, nos ayuda, por ejemplo, a mí me ayuda a estar contemplando la naturaleza, ¿no? Eso me ayuda a apaciguarme y a salir de esa que hablaba antes con Iñaki, de ese hacedor, ¿no? Que está todo el tiempo comparando, que
hay un testigo interno, que está como queriendo poner un poco de orden, como decía Fausto, ¿no? En toda esa algarabía y todas esas voces internas y en toda esa narrativa, ¿no? Y nosotros en la comunicación no violenta nos ayuda pues poniéndole el nombre a a las emociones y sintiéndolas, ¿no? En el cuerpo y a las necesidades que están vivas. Pero esto va un poquito más allá, esto de la neurociencia, y por eso lo traía, porque lo que yo descubrí en este estudio fue que el cerebro decide antes de que nosotros seamos conscientes de las cosas. De modo que la decisión de haber decidido hacer algo es una ilusión narrativa mental que nos construimos después. O sea, para mí, todo este... o sea, es como si fuera una cebolla y le fuéramos quitando las capas, ¿no? Hay una capa que es, pues efectivamente, escuchar nuestras voces internas, nuestro parloteo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos decisiones difíciles, y saber de qué está cuidando, de qué estoy queriendo cuidar, ¿no? Con todas estas partes, ¿no? Y todas esas necesidades que están vivas en mí, que no dejan de ser un resultado de de un condicionamiento cultural, familiar, social, biológico, genético, pero para mí el descubrimiento fue de este señor que, que después nuestro cerebro, después de haber decidido, y ahora os cuento por qué, construye esa narrativa, ¿no? Y se justifica esa decisión que ha tomado. Eso lo dice nuestra mente, lo dice nuestro yo, ¿no? Ay, un momento que se me... Entonces, ese descubrimiento de alguna manera cuestionó ese libre albedrío clásico, ¿no? Que escuchamos, pues que somos libres y abre nuevas formas, ¿no? De entender cómo surge esa experiencia nuestra, ¿no? Del yo o de agencia, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que vino a sugerir, ¿no? Con los resultados de sus experimentos, junto con también estos otros señores que están aquí, que los he puesto un poco así a título ilustrativo, ¿no? Porque veáis que hay una investigación detrás, es que todo esté determinado, que estemos condicionados, que lo estamos, no significa que la vida carezca de sentido y no significa que carezca de propósito o que nuestras acciones sean irrelevantes o lo que es lo mismo, que no tengamos responsabilidad, porque podría parecer que como estamos determinados y estamos condicionados, pues no tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, ¿no? Sí que abre una posibilidad a la ética de la responsabilidad. Entonces, lo que reconoce esta corriente, ¿no? De alguna manera, es que nuestras decisiones están influidas por todos esos condicionantes que mencionaba antes, de toda esa índole, biológico, neuronal, cultural, eso que llaman, ¿no? Bueno, social, relacional, familiar, ¿no? Y que aunque estemos determinados, seguimos siendo agentes y seguimos teniendo un espacio de libertad donde efectivamente entra, después nos pueden ayudar herramientas como la comunicación no violenta. Entonces, lo que investigó este señor descubrió que el cerebro se activa a través de, se midió el registro cerebral, antes de iniciar una acción, el cerebro se activa antes de que seamos conscientes de decidirlo, ¿no? Hay una señal cerebral cuando se colocan los electrodos y bueno, pues es cuestión de unos milisegundos, 300 milisegundos antes de que la persona diga haber decidido mover el dedo, se les pide a las personas que se les hace el estudio que muevan un dedo y entonces se descubre que la decisión comienza de forma inconsciente y ser consciente llega después. O sea, lo que traigo es eso, que hay una evidencia científica de que eso sucede así, ¿no? Entonces, la conciencia
sea, cuando estamos conscientes, cuando estamos en vigilia, cuando estamos haciendo todo este proceso mental, analítico, ¿no? No causa la acción, sino que la sigue. Ya es algo interesante. Entonces, en este estudio, este neurocientífico lo que buscaba era entender en qué momento se tomaba realmente la decisión consciente. Vale. Entonces, ese desfase temporal que existía, ¿no? Desde que a la persona, desde que los electrodos registraban la señal cerebral hasta que la persona decía, ¿no?, que había decidido mover el dedo, pues había un intervalo, había un espacio, había un desfase temporal que sugiere, pues, y que justifica esto que estoy comentando, ¿no?, de que las decisiones de las personas, o sea, el inicio de la acción, o que el cerebro inicia la acción antes de que la persona sea consciente de su decisión. Con lo cual, imaginaros, ¿no? De alguna manera esto vino a cuestionar, pues, que las decisiones fueran realmente voluntarias, ¿no? Pero bueno, como decía, el hecho de que aparezca antes no quiere decir que después nosotros tengamos ese margen bueno, pues de acción, ¿no?, de maniobra. Quiero nombrar también a otro investigador que seguramente conocéis, Antonio Damasio, que él planteó en el 2000 y pico, 2018, en un libro que tiene, ¿no? Bueno, él investigó sobre que la conciencia nace del cuerpo, ¿no? Planteó que la conciencia es un proceso biológico que se origina en la necesidad de regular la vida, ¿vale? Y que es la homeostasis, ¿no? Y que aparece cuando un organismo siente que siente, es decir, cuando toma conciencia de su cuerpo y de sus estados internos. Entonces, de alguna manera, la conciencia que hablamos y que tiene que ver con todo este lío que tenemos con los procesos, con las decisiones, con los procesos que a veces no entendemos, ¿no? O sea, como esta es una de las capas de la cebolla, ¿no? Pues la conciencia surge del cuerpo y regula la vida. Es un proceso biológico, ¿no? La conciencia, un proceso biológico y evolutivo que nos permite tomar decisiones simples como ¿cruzo la calle o no la cruzo? Muchas de nuestras decisiones están grabadas, ¿no?, de manera automática. Pues decide, o sea, permite tomar decisiones con base en el cuerpo. El origen es el cuerpo, ¿vale? Y construye un yo que decide, en base a la experiencia interna, pues decidir. Entonces, bueno, esto para ilustrar, de una manera es un tema muy complejo, pero lo quería traer, ¿no? Que la toma de decisiones no es racional, no se origina en el cerebro. El cerebro después construye una narrativa, ¿no?, para justificar eso que ha llegado a través de una emoción de nuestro cuerpo, ¿no?, para una homeostasis a nuestro cerebro, ¿no? Y luego nuestra mente, nuestro yo, nuestra parte consciente, construye una narrativa para justificar eso. No sé, bueno, esto como suena, cómo os cae, pero pues de alguna manera el origen, ¿no? O sea, viene a decir eso, que el origen de nuestras decisiones está determinado, está en nuestro cuerpo y que lo que hace
es informar al cerebro para que de alguna manera logre la homeostasis y haya una regulación y haya una supervivencia. Bueno, esto Si es... me permites, Merche, hay dos cuestiones en el Sí. chat. Una nos dice cómo darse cuenta de esa decisión, de que esa decisión está siendo tomada desde un lugar de verdad o de limitación. Y la otra, ¿qué papel juega la intuición y qué señales me puede dar el cuerpo como un canal para escuchar el inconsciente? Bueno, la intuición siempre tiene que ver con en eso en lo que yo soy experto. Yo no, con eso en lo que de lo que yo sé. Yo no puedo tener intuición de algo que no sé. Yo tengo intuición de algo que domino. A ver, la intuición tiene que ver o sea, el sentido de la intuición viene cuando yo manejo ese tema, ¿no? Ese aspecto. Y la otra pregunta que me has dicho es, ¿perdona? ¿Me Es puedes cómo darse repetir? cuenta, Marina nos pregunta de que cómo darse cuenta de que esa decisión está siendo tomada desde un lugar de verdad o de una limitación. Eso, como he empezado diciendo, no lo puedo saber. Yo puedo, siendo consciente de esto, estar muy atenta a ese testigo interno, al observador, a estar ahí habitando mi cuerpo, tratando de hacer lo mejor posible el proceso, ¿vale? Pero, ¿y si yo hago bien el proceso? La decisión es la mejor que he podido tomar. No hay, como decía, una decisión correcta e incorrecta, ¿no? O sea, siempre andamos buscando eso, la certeza, ¿no? Y ya decía que es porque a nuestro cerebro no le gusta, o sea, se resiste a la incertidumbre, necesita controlar, necesita saber que está en un lugar seguro. Entonces, si yo sé eso, yo puedo rebajar, ¿no? De alguna manera lo que andamos buscando de fondo es que lo que buscamos es certeza de que la vida es eterna, de que no nos va a pasar nada, ¿no? Ese es el cometido del cerebro reptiliano. Y ha evolucionado para protegernos ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, el camino pasa por ir tomando conciencia de que el camino pasa por abrazar la incertidumbre, abrirme a la incertidumbre. ¿Cómo tomar mejor las decisiones, ¿no? Como decimos, pues primero sabiendo que no hay mejores decisiones que otras, hay las que podemos tomar, y que yo lo único que puedo hacer es analizar. Y ahora ya continúo con la presentación, después, que si no, no llego a lo más importante que os quería contar, que es analizar el espacio de probabilidades, ¿no?, que tengo y aumentar esas posibilidades. Muchas veces no tomamos decisiones porque tenemos miedo a equivocarnos, ¿no? Y las decisiones, como digo yo, hay una parte de tomar, del proceso de toma de decisión que es tomarla. Y yo no sé lo que va a pasar. Yo antes he hecho un análisis, claro que sí, con lo que ya sabemos, ¿no? Que es, claro, mi análisis lo voy a hacer yo. O sea, lo que es para mí una decisión óptima, para otro no la va a ser. O la manera que yo tengo, o sea, yo dedico muchísimo tiempo y muchísimos recursos a mi toma de decisiones, pero hay algunas que no. Sabéis que luego tenemos heurísticos, ¿no? O sea, atajos mentales. Hay decisiones que tomamos todos los días, nos levantamos de la cama y no tenemos que, bueno, a veces sí, ¿no? No tenemos que decidir si nos levantamos o no nos levantamos, o si nos bebemos un vaso de agua o no, o si nos lavamos los dientes, lo tenemos automatizado. Hay muchas que ya no, pero hay otras que requieren de una gran energía, y siempre y cuando no seamos expertos en una temática, en lo que sea, en comprarme una casa, pedir una hipoteca, a qué colegio apunto a mis hijos. Ahí
voy a tener que dedicar mucha energía y muchos recursos, cuando digo recursos digo tiempo, aprendizaje, a ese proceso de toma de decisión. Pero hay eso, después de analizar yo el espacio de posibilidades, ¿no?, y de aumentarlas, ya hay un momento en el que requiere acción, ¿no?, como dicen algunos mentores ahora, acción masiva, que yo tome la decisión porque no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Hay cosas que dependen de mí, pero otras que no dependen de mí. Entonces yo quería, antes de volver a escucharos, contar un poco cómo funciona nuestro cerebro, porque es lo que, bueno, me deja a mí tranquila, ¿no? Que he compartido algo que sí que tiene que ver, ¿no?, con las estructuras cerebrales que intervienen, algunas muy sencillitas, ¿vale? Entonces voy a volver a compartir pantalla y me voy a ir aquí. A ver, ¿dónde? Bueno, por supuesto, aquí tengo las hormonas influyen en nuestras tomas de decisiones. Influye nuestro estado de ánimo, influye las hormonas, ¿no?, en general. Me voy a ir a... A ver, aquí. ¿Veis esa transparencia, no? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, Sí. voy a ir antes a esta. A comprender cómo se toman las decisiones. Cómo se toman las decisiones en nuestro organismo y en nuestro cerebro, ¿no?, después de que llega ese impulso, ¿no? Entonces, como decía, ¿no?, la neurociencia muestra que la toma de decisiones no es un proceso puramente racional. Yo creo que muchos de los que estamos aquí ya lo sabemos porque estamos en este mundo de las emociones, pero vete por ahí a las empresas. Y también hemos avanzado, yo creo que ya después del COVID y unos pocos años antes ya se empieza a hablar de, pues hace ya, ¿no?, de cómo funciona, de cómo afectan las emociones, ¿no?, a la toma de decisiones. Pero yo he estado en una empresa en la que la toma de decisiones era un proceso puramente racional, que no dependía de las emociones, y todavía hay gente que niega que dependa de las emociones. Todas nuestras decisiones son emocionales, todas. O sea, fijaros, ¿no?, que es la acción, pero es que además viene del inconsciente, como decía, antes de que nosotros nos demos cuenta de que hemos decidido, ya nuestro cuerpo ya, o sea, ya había mandado la señal al cerebro, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, que de alguna manera abre la posibilidad de que nuestras decisiones no sean libres, ¿no?, esto que he comentado antes, sino el resultado de procesos que están previamente determinados en el cerebro, antes de que aparezca lo que llamamos la decisión libre y consciente. Que es que luego a mí se me llena también la boca, de decisión libre y consciente. Yo ya lo que sé es que no, pues es que yo lo que creo es que no soy, vamos, iba a decir, ¿no? Mi interés, mi motivación para evolucionar, para crecer, para aprender, para estar también, ¿no? Pero fijaros cómo estoy en la hacedora, ¿no?, interna. Es poder cada vez más, poder tener más paz, que es el efecto de sentirme libre y como más consciente, ¿no? Entonces, bueno, los sentimientos les informan al cerebro, ¿no?, sobre el estado corporal y facilitan esa homeostasis que decía, y el surgimiento de la conciencia. O sea, la conciencia es un estado. Y la toma de decisiones es un proceso súper complejo en el que intervienen muchísimas regiones corticales y subcorticales, y que, como decía, no es principalmente ni racional ni consciente, sino que previamente, y voy a insistir mucho en esto, se prepara emocional e inconscientemente. Entonces, necesitamos o contemplar o trabajar, bueno, los que queremos, el inconsciente, ¿no? Por lo menos saber que somos inconscientes. ¿Veis la presentación o se ha ido? La ¿Ve? vemos. La Sí. vemos, Sí yo la está, veo. sí se ve. Ah, Sí se vale. ve.
Porque yo creo que... vale. Ok. Entonces, existen dos sistemas en la toma de decisiones a nivel de estructuras cerebrales. Uno impulsivo, que es la amígdala, y otro que está orientado, ¿no? La amígdala, que la amígdala está orientada al placer inmediato. Y tenemos otro que es reflexivo, que es la corteza prefrontal, ventromedial, que está centrado en las consecuencias futuras. Y las dos, junto con otras estructuras que ni voy a nombrar porque no os quiero abrumar, son estructuras que están implicadas en esa toma de decisiones. La corteza prefrontal, si me decís si esto ya lo sabéis, me lo decís y no lo comento, ¿no? Para no emplear tiempo en esto. Pero la corteza prefrontal es clave en la inhibición de gratificaciones inmediatas, que puede darnos el ir por lo que nos es inmediatamente placentero, para poder así cuidar de nuestra vida, ¿no? Pues es que cualquier cosa, pues a lo mejor veo una comida y me la quiero comer, o veo o sea, continuamente la amígdala, que sabéis que forma parte del sistema límbico, ¿no? Del sistema, está orientada al placer inmediato. Entonces, entra después, ¿no? La corteza prefrontal para cómo inhibir esto. Hay un ejemplo que no sé si habéis escuchado, que se estudia en psicología, de un capataz que tuvo un accidente ferroviario y se le atravesó una lanza en la corteza prefrontal y se llamaba Phineas Cage, que arrojó luz sobre todo este tema, ¿no? De la conducta humana y del libre albedrío y de la toma y de la capacidad de interacción social y de la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y es que al sucederle aquello, pues él no se le dañaron ninguna de sus capacidades cognitivas, pero le cambió la personalidad. Tenía afectada la facultad que llamamos de libre albedrío o capacidad de elección. ¿Por qué? Porque le atravesó la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, voy a avanzar a la otra. Aquí están, en esta diapositiva, podéis ver dónde está la corteza prefrontal y la corteza prefrontal ventromedial, que es la que está implicada en esa inhibición, ¿no? de la gratificación del ir a buscar el placer inmediato, ¿no? Aquí tenéis también la amígdala, me parece que está aquí, ¿no? Lo veis, ¿no? Que es como una almendrita, ¿no? Que hay aquí. Pero bueno, lo más interesante de esto es explicar eso, ¿no? O resumir, que las decisiones se toman a nivel cerebral. Bueno, intervienen, es un sistema muy complejo, pero así un poco, en resumen, intervienen estas dos estructuras, ¿no? La amígdala y la corteza prefrontal ventromedial, ¿no? Entonces, las funciones de la amígdala son el procesamiento del miedo y de la detección de amenazas. Entonces, va a detectar, por eso nos pasa lo que nos pasa, por eso vivimos como vivimos. El cerebro es un órgano y el tema es que vivimos, bueno, hablo por mí también, vivimos como esclavos de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en lugar de ponerle a nuestro servicio. Entonces, la amígdala va a detectar estímulos peligrosos y va a activar esa respuesta de alarma, de alerta emocional, ¿no? Y va a preparar al organismo para luchar, para huir o para congelarse. Y bueno, es clave en los procesos de ansiedad, de fobias, de estrés y de respuestas impulsivas, ¿no? Regula las emociones intensas, ¿no? Regula el miedo, la ira, o sea, procesa, ¿no? Esas emociones de la ira, el miedo, la rabia, la aversión, la ansiedad, un poco todo esto, ¿no? Y
Y luego también tiene que ver con la formación de memorias emocionales. Trabaja con otras estructuras, que son el hipocampo y otras, para crear recuerdos que están ligados a emociones. Por ejemplo, si yo viví una situación peligrosa, una experiencia traumática o peligrosa nada más, la amígdala va a ayudar a recordarla, me va a ayudar a recordarla para evitar que yo entre en un riesgo posterior, ¿no? También modula procesos de memoria y atención, ¿no? Y bueno, y pues cuando algo es emocionalmente intenso, ¿qué nos pasa? Que prestamos más atención, lo recordamos mejor, y esto se debe a la activación amigdalar, ¿no? Cuando de repente sucede algo, ¿no? Tengo un evento, claro, es esto que compartía al principio, ¿no? Que tiene que ver con todo mi condicionamiento, ¿no? Familiar, cultural, con toda mi historia, todo lo que yo he vivido, ¿no? Que está desde nuestra memoria, bueno, no solamente desde la memoria embrionaria, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, sino que estamos afectados también nosotros de nuestros... ¿Perdón? De nuestros ancestros, de nuestros sistemas familiares, heredamos no solo la genética, heredamos maneras de sentir, maneras de pensar, los miedos, todo, ¿no? Están ahí todas esas cargas. Entonces, de alguna manera, bueno, pues nuestro cerebro está al servicio de nuestra supervivencia. Entonces, si yo sé eso, yo puedo empezar a tomar conciencia de que esto es así, como el corazón que bombea sangre, ¿no? A todos los órganos del cuerpo, y como pues los riñones que se encargan de depurar, ¿no? O pues cada uno de los órganos que tenemos, ¿no? Entonces, nos puede ayudar a tratar, bueno, a darnos cuenta y poder tomar distancia de él, ¿no? ¿Cómo? Observando nuestros pensamientos, observando nuestros disparadores, ¿no? Observando que tienen que ver con, por ejemplo, cómo mi madre y cómo mi padre, que al final son los cuidadores principales, cómo vivían ellos las emociones, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza nuestra responsabilidad? En ese darme cuenta. Primero, lo habéis comentado antes al inicio, en esa intención, autoconocerme, o sea, tener conocimiento y habitar y frecuentar espacios donde yo pueda hacer este proceso también de despertar y de darme cuenta, ¿no? Yo sé que esto no es nada nuevo para ninguno, pero claro, si yo sigo yendo a ese entorno, a ese grupo, a ese trabajo que para mi cerebro, para mi historia es peligroso, pues me va a costar más tiempo. No digo, yo no sé si se pueda o no se pueda. Los deterministas dicen que se puede cambiar muy poquito, pero se puede. Y la comunicación no violenta nos ayuda, ¿no? A través de esto, de parar, observar, darnos cuenta y sobre todo observar nuestros pensamientos, que para mí las necesidades es el motor de nuestra vida, sí, pero es que las necesidades, de alguna manera, también, si yo sigo, o sea, yo me di cuenta un día que mis emociones parten de mi patrón de pensamiento y de mi herida primal. Y entonces, por más que yo puedo reconocer mis necesidades, pero en lo más profundo también me di cuenta, voy a hablar de mí, no de lo que deba ser, que requería que yo aprendiera o le dedicara tiempo a pensar de una manera diferente, porque son nuestros pensamientos también los que nos originan. O sea, de alguna manera la emoción dispara el pensamiento vuelve y estamos en esa rueda de la rata, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los procesos de toma de decisiones? Pues que todo lo que vamos a hacer, el grito que vamos a pegar, la contención, todo lo vamos a hacer en base a todo esto que estoy hablando. Entonces, pues es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Luego la amígdala también participa en el aprendizaje emocional, ¿no?
en las preferencias o aversiones aprendidas, en la asociación entre estímulo y emoción. Y la relación que tiene con la corteza prefrontal que decía es esto, ¿no? Que nos quede claro que la amígdala activa la emoción. A veces nos quedamos como en un estrangulamiento amigdalar, ¿no? Se queda la amígdala amplificada. ¿Qué herramientas tenemos para bajarla? Pues la respiración, conectar con la respiración, hacer respiración diafragmática, cambiar los pensamientos, claro, y eso requiere a veces pues de, según yo, esto es un poco compartir mío, ya no es pues habitar otros espacios y estar, bueno, para mí fundamental, en contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, que me ayuda, es un recurso, ¿no? Y conectarme, tratar de observar mis pensamientos y darme cuenta, porque a veces nos vamos a observar los pensamientos y ya estamos otra vez en el pensamiento, en otra parte, ¿no? Que comentaba antes con Iñaki, que también es hacedora, que no es el testigo interno, ¿no? De verdad. Bueno, todo lo que hace la corteza prefrontal, todo lo que he comentado hasta ahora es la función de la amígdala, que es el sistema emocional, ¿no? Bueno, interviene después la corteza prefrontal, ventromedial, que regula la amígdala, la frena, participa de alguna manera en ese control emocional. Y tiene que ver en la toma de decisiones, en la empatía, en la evaluación de riesgos, en la regulación del miedo, ¿no? Bueno, yo creo que veis esa, ¿no? ¿Sí? Aquí está, ¿no? De nuevo, lo mismo que acabo de decir, resumido. Cuando la corteza prefrontal, ahora podréis entender por qué los adolescentes que no tienen la corteza prefrontal todavía madura, no solo los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Yo lo veo en mis hijos, yo tengo 4 hijos de 17 a 24 años, cada uno es diferente, cada uno tiene su personalidad y me doy cuenta cómo toman las decisiones, las toman súper rápido. Claro, no tienen, hasta los 30 años se está madurando la corteza prefrontal. Entonces, todavía no está madura y todavía esas decisiones, claro, no, o sea, no hay esta función, ¿no? De como de controlar ese impulso amigdalar, ¿no? Esa, bueno, esa a veces amplificación, ¿no? Amigdalar o este estrangulamiento amigdalar que tenemos, ¿no? Entonces la corteza prefrontal, cuando funciona bien, que también hay casos de daño cerebral en los que no, pues es lo que permite esa regulación emocional equilibrada, ¿no? Como comentaba eso, cuando hay estrés crónico, cuando hay trauma, cuando hay desregulación, la amígdala es hiperactiva y entonces a veces la corteza pierde el control, ¿no? Bueno, voy a parar aquí. Esto era sobre todo lo que os quería contar del funcionamiento a nivel de las dos estructuras. Luego intervienen muchas más, pero no me voy a liar. ¿Vale? Entonces, fijaros que en el caso de estas personas que entran digo, nos sirve a cada uno para pensar cómo tomamos las decisiones y qué tiene que ver con cómo aprendimos, con nuestro sistema familiar, con lo que nos ha pasado, a veces, porque no tomar una decisión es tomar una decisión también, ¿no? Y también a veces tenemos indecisión, ¿no? Sentimos ahí que no sabemos si una cosa u otra. Hay momentos en los que, bueno, pues estas cosas pasan y es porque buscamos una certeza que nunca va a existir. Entonces llega un momento que la tengo que tomar y luego puedo corregir. Pero mejorar, o sea, lo importante de la toma de decisiones es hacer bien el proceso. Y hacer bien el proceso implica muchas cosas. Implica
todo este aprendizaje, de saber cómo funciona mi cerebro, que mi cerebro está al servicio de mi ser, no al revés, ¿no? No, que a veces es el que manda. Entonces, cómo, por ejemplo, la higiene que tenemos por la mañana cuando nos despertamos, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo primero en lo que pensamos? Hay que aprovechar esos estados que estamos entre la vigilia y el sueño, para no irnos enseguida a pensar en las cosas que nos preocupan y tal, porque de alguna manera tenemos ese patrón, ¿no? Toda esa que está grabado en todo nuestro organismo, ¿no? Como digo, entonces, bueno, esto que comparto es con la intención, ¿no? De que nos demos cuenta de dinámicas que tengamos, ¿no? De cuando me despierto ya rápido, ¿qué es lo que hago? ¿A qué le dedico mi primera hora de la mañana? Esa hora en la que mi mente está en blanco, todavía no se ha acordado que tiene problemas o que tiene una idea del mí mismo y de cómo soy yo y de cómo me deben tratar los demás, ¿no? Porque eso es lo que piensa el mí mismo, ¿no? Mi yo. Voy a dejar de compartir. Bueno, me gustaría escuchar si cualquier resonancia que tengáis o si alguien se ha dado cuenta de algo o si esto os ha volado más aún la cabeza. Carlos. Hola, bueno, Hola. gracias. Gracias por todo este contenido hermoso. Yo tengo dos preguntas. Primero, teniendo en cuenta este concepto del determinismo, ¿no? De que nuestras decisiones están íntimamente relacionadas con eventos anteriores o del pasado y que, digo, ¿hay alguna posibilidad de transformarlo yendo a nuestros sistemas de creencias, a ir a ver nuestro observador, la manera de hacer juicios, nuestros juicios maestros, pueden de alguna manera influir después en las decisiones que tomamos a posterior? Si hay alguna manera, ¿no? De ir a las creencias. El problema de las creencias es que no sabemos que las tenemos y son como las raíces, ¿no? de toda esa generación de los pensamientos. Entonces, claro, esto está, primero me tengo que dar cuenta y hacer como digo yo, este viaje, ¿no? A través de mi sistema familiar, que no tiene que ver con lo del Internal Family Systems que comentaba antes Fausto, o sea, no con su pregunta, sino con, no sé si conocéis la herramienta de Internal Family Systems, de la familia interna, pero tiene que ver con mi familia, o sea, gran parte de mi trabajo personal, bueno, yo estoy aquí por mi proceso personal antes que por todo lo demás. Y como digo yo, ¿no? Por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero, ¿no? Pero claro, yo tengo claro que todo lo he tomado, o sea, somos el testigo, yo lo vivo así, yo soy terapeuta transgeneracional, estudié sobre eso, indagué sobre eso, entonces somos el testigo, ahora es como una carrera de relevos, a mí me han dado el testigo mis ancestros y aquí estoy corriendo la maratón. Entonces, lo tengo bien fácil para hacer lo mismo que ellos. De hecho, mi director de este estudio dice me dice, si todo va bien, terminarás siendo determinista, ¿no? O sea, porque yo me considero compatible, bueno, yo creo que de todas, pero bueno, pues sí creo en la transformación. Si no, no estaría aquí. Si no, no hubiera estudiado psicología, ¿no? Y a la vez es un trabajo de pico y pala de toda la vida, que en mi caso ha requerido que yo deje atrás una vida entera. Y lo digo con temor y temblor, pero así ha venido sucediendo, ¿no? O sea, la vida te va guiando para
Bueno, yo soy ingeniera de primera profesión, trabajé toda mi vida ahí y llegó un momento que yo ya no podía seguir ahí, estaba traicionando mi alma, mi ser, ¿no? No sé qué. Entonces, ¿podemos cambiar, transformar algo? Yo quiero creer que sí. Y de hecho ahí tenemos más recursos, ¿no? Tenemos la CNV que nos ayuda a tener claridad de lo que nos pasa, ¿no? Sobre todo el tomar conciencia, de encontrar, bueno, de ponerle nombre a muchas cosas, de pararnos, de aprender a comunicarnos en la parte lingüística, que es una parte. Por eso es tan importante en el trabajo, cuando trabajamos, escribir, leer, verbalizar. ¿Qué hacemos en la primera? Yo estoy ahora mucho en eso. ¿Qué hago en la primera hora cuando me despierto por la mañana? ¿Y qué es lo último en lo que pienso en el día? Porque luego toda la noche, ¿sabéis que hay 2 periodos de limpieza cerebral? El primero, que limpia lo que es se producen tóxicos, sustancias que no sirven, y la primera se limpia. Y la última parte, ya del sueño REM, ¿no? Ya del final del sueño, cercano al despertar, es de limpieza emocional. Entonces, hay que dices, ¿qué hago para tomar mejores decisiones? Cosas básicas, dormir bien, que no dormimos bien. Hábitos saludables, bueno, es que son cosas que sabemos todos, que me da hasta un poco de vergüenza, ¿no? Nombrar. Pues el uso que hacemos de los dispositivos, lo que escuchamos, con quiénes estamos, o sea, cómo me cuido yo, ¿no? Que no hay una fórmula correcta e incorrecta, es la que yo voy eligiendo en base a mi nivel de conciencia. Entonces, cuando preguntas eso, ¿no? Que con el determinismo, y siempre está esta parte de la responsabilidad, es decir, yo ya os he compartido esto, que yo me enteré pues cuando me enterase, y ahora ¿qué hago con todo esto? Esa es mi responsabilidad. Y mi profe, mi director, me dice que da igual, ¿no? Que ahí se puede cambiar muy poco, es un poco también dejarnos fluir, ¿no? Como volver a ese refugio interno a lo largo del día, ¿no? Cuando nos pasan todas las cosas que nos pasan, porque se nos activa, se nos dispara, se nos secuestra la amígdala, ¿y qué hago con eso? Volver a mi refugio. Kalin o Kalin, no sé cómo... Hola. Hola. Y yo antes de hacerte la pregunta, quisiera hacer más bien una petición. Si pudieras volver a nombrar esto de lo que descubrieron, que 300 milisegundos antes, o sea, ¿qué pasa con el cerebro? Quiero escucharlo nuevamente, Okay. si puedes. ¿Queréis escuchar? Es que, bueno, pues digo, aquí hablo, ¿no? De lo que me pasa a mí, que estoy tomando decisiones, ¿no? Decisiones continuamente, lo digo, no lo digo, a unos les va a interesar, a otros no, y yo voy ahí con todo esto, ¿no? Y a lo mejor voy muy rápido, no puedo contar todo, pero bueno, pues este señor, estos investigadores, ¿no? Deterministas, ¿no? Libet, Haynes y Werner, pues bueno, en concreto el experimento de Libet, luego Haynes hizo otro que apuntaló eso, pues de alguna manera descubrió eso, que el cerebro decide antes que tú, ¿vale? Lo que hizo fue, en los años 80, bueno, pues buscaba entender en qué momento se tomaba, ¿no? Esa decisión. Entonces pidieron a un grupo de voluntarios, se les pedía actuar con un movimiento simple. Cuando se hacen experimentos, se hacen de acción y de decisión, con decisiones súper básicas, como mover un dedo, ¿no? A lo mejor. Entonces se les pidió que flexionaran un dedo y que cuando sintieran ellos el impulso de hacerlo, de mover el dedo,
sin ninguna señal externa, porque no tenía ninguna señal externa, pues, y observando que estaban durante esa tarea, observando un reloj con una aguja que giraba rápidamente y debían indicar El momento. el instante preciso en el que sintieron el deseo consciente de moverse. Y simultáneamente, claro, ellos tenían unos electrodos y su actividad cerebral era registrada mediante un electroencefalograma. Y los resultados pues demostraron que, sorprendentemente, que el cerebro pues mostraba unos signos de preparación para ese movimiento y una señal que se llama potencial de preparación para ese movimiento, ¿no? Y que era de 550 exactamente milisegundos antes de que ocurriera el movimiento. Sin embargo, los participantes expresaron el deseo, decían haber decidido moverse solo 200 milisegundos antes de la acción, con lo cual hay un espacio, un desfase de 200 a 550, 300 milisegundos, o sea, no es nada. Pero ahí está. No ha decidido el yo consciente, ¿no? Que ha aprendido a huir, a pelear, ¿no? Y a esconderse, que es lo que hacemos todo el rato, ¿no? La ansiedad es como, uff, ¿no? A veces nos viene algo que no podemos con ello, ¿no? Y bueno, por supuesto, una de las funciones de la amígdala es también todo esos disparadores fisiológicos de sudoración, de palpitación, de aceleramiento cardíaco, ¿no? Es una de las funciones también de la amígdala. Sí, entonces lo que entiendo que descubrieron es que hay una respuesta previa a lo que el cerebro consciente registra. Es todo, ¿no? O sea, cuando tú decides hacer esa pregunta y levantar la mano, ya lo había decidido tu inconsciente. Exacto, sí. Ok, Ahora muchas tú- gracias. Ok, gracias a ti. Fausta. Queridísima Merche, qué privilegio volver a estar en tu ponencia. Algunas de las cosas que me recordás, yo ahora soy profesor de 10 adolescentes de 16 años y cuando te escucho hablar que la neocorteza no se forma bien hasta los 30 y que es difícil controlar los impulsos, eso me recuerda que son adolescentes y que no puedo esperar que estén en la clase sin hablar o sin moverse, prestando atención a una ponencia larga. Incluso creo que hay bastante neurodivergencia en mi grupo. Entonces necesitamos estrategias como poder pararnos, movernos y cuidar las necesidades individuales cada una en el salón, ¿verdad? Claro. Y al mismo tiempo me recuerda a ellos lo que me dicen, estoy aprendiendo a ser facilitador con ellos y me dicen que no pueden estar escuchando solamente como que compartiendo opiniones o hablando en un círculo por muchas horas y ellos quieren hacer algo, quieren recibir una tarea en la que ellos pueden poner manos a la obra y ver el fruto de su esfuerzo después de un tiempo. Entonces, creo que yo me siento un poco parecido cuando vengo aquí a los talleres de este festival y quería preguntarte si tú tienes plan en el resto del tiempo, si tú lo que tienes previsto es como seguir haciendo preguntas y respuestas. em, em, y decir que a mí algo que me encanta cuando yo veo la palabra taller es esto que piden mis adolescentes y que yo estoy aprendiendo a cómo se los puedo dar, que es hacer, participar y hacer algo, más allá de escuchar solamente una ponencia, porque es distinto una conferencia de un taller. Y no sé cómo te llega esto a ti, Merche, ahora. Te agradezco, ¿no? que lo digas, que te expreses y que pidas lo que necesitas. Sí, ahora iba a dejaros la palabra y pues proponer que fuerais a grupos, si hay alguna, no hay más, digo, no hay preguntas, para que compartáis pues qué dificultad encontráis en un proceso de decisión que tengáis abierto ahora, que tengáis que tomar una decisión difícil. Cómo lo estáis manejando, con qué dificultades conectáis después de haber escuchado esto, ¿no? Y de cómo también
pues está grabado en nuestro cuerpo, ¿no? Pues la manera, ¿no?, en la que tomamos las decisiones y de qué me he dado cuenta y qué podría hacer yo para, bueno, pues atreverme a tomar esa decisión que no he tomado todavía, qué es lo que me está frenando. Y que después de haber escuchado esto sería para mí importante cuidar, ¿no?, en esa toma de decisión, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿no?, que lo que nos frena también, que he comentado antes, a veces es buscar, que nuestro cerebro anda buscando esa certeza, ¿no?, esa seguridad, ese control. Entonces, que paséis a grupos de 3. Le pido a Iñaki, bueno, primero saber si hay alguien más que tiene alguna pregunta o alguna sugerencia. Solo decir, Merche, que me imagino que varios aquí estamos muy inspirados a leer tu trabajo. Esta presentación de viva voz tuya a mí me deja queriéndolo leer a detalle y revisar todo lo que nos has compartido. ¿Hay la posibilidad de verlo en la biblioteca para estudiar esta tesis que hiciste? Bueno, es una presentación lo que traía, que puedo dejar. La ¡Qué presentación, emoción! sí, ¡Qué la puedo emoción! dejar. Pero bueno, eso, que penséis ahora lo que, esto, ¿no? En cómo es, o sea, dónde me quedo yo bloqueado, ¿no?, en mi proceso de toma de decisión, si hay algo de lo que me he dado cuenta, ¿no? Cómo se me da a mí abrazar esto de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué ha pasado respecto a la intención que yo volqué en el chat de entrada de lo que buscaba en el taller, después de haber pues, bueno, pues escuchado, haber hecho este viaje, si hay algo que ahora resuena diferente en mí? Lo que queráis, ¿no?, compartir con respecto a una decisión o a un proceso de decisión que me está resultando difícil en este momento de mi vida. Y si no tuviera ahora pues una que tengo y que a lo mejor estoy postergando por lo que sea, o una que ya ha pasado, pero lo ideal es que sea una que esté ahora viva en mí, ¿no?, pendiente. ¿Os parece que hagamos esto? ¿Sí? ¿Alguien que quiera compartir una necesidad o algo? ¿Como ha hecho Yo, Fausto? yo quería compartir una pregunta solo, nada más. Me viene una pregunta. ¿Quién eres? Soy Maya. María Luisa, pero me está costando tener encendido ahora el... No sé si me ves. A ver. A ver, espera. Creo que he encendido Sí, este. se ve perfecto, Sí, se ve sí, ya te perfecto. veo, Vale, sí. vale. Sí. Mi pregunta es que tú hablas de toma de decisiones muy sencillas como mover un dedo. Me pregunto si hay la misma cuota de poca libertad en decisiones más complejas. Si funciona igual. Pues imagínate si en una sencilla, porque siempre que se hacen experimentos científicos se hacen con cosas muy sencillas, como mover un dedo o mover un pie, imagínate ya en procesos de decisiones donde intervienen todas las áreas cerebrales que no conocemos y que no hay por qué conocer, pero está todo, y como digo, ligado a todo ese condicionamiento que tenemos. Entonces, por eso nos cuesta. Y No, luego, pero claro, sí. pero lo que yo me planteo es que en decisiones más complejas probablemente, quiero pensar, eso es lo que yo digo a mí misma, que no hay tanta cuota de inconsciente, que hay un poco más de prefrontal, o es una cosa que yo me digo a mí misma para quedarme tranquila, no lo sé, lo dejo ahí. Yo digo, según los resultados de las investigaciones y de todos, de los que son compatibilistas, nuestro cerebro construye una narrativa para justificar la decisión que ha tomado. Y eso es de lo que yo soy consciente. Vosotros habréis escuchado millones de sitios que vivimos dormidos. Hay estados de disociación del yo, de disolución del yo, que no he entrado ahí ni nada, pues que es un tema muy complejo. Entonces, por supuesto que
desde la perspectiva de la neurociencia, yo no sé lo que sea verdad, porque no sabemos, está recién, ¿no? Pero un poco para que nos quitemos también, bueno, un poco de carga y otra parte de que es responsabilidad. Y es responsabilidad, pues indagar, ¿no? Y hacer el proceso lo mejor posible, lo mejor que puede, y luego soltar, ¿no? Porque no hay una decisión correcta. Hay una decisión que tomo y después la voy a tener que corregir, muy probablemente. Y claro, cuando son decisiones muy... Y no hay una única, y no hay una realidad. Como hablaba antes con Iñaki, todos también lo sabemos, ¿no? Vemos todas las cuestiones desde... O sea, una perspectiva, porque una cosa son los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y otra cosa es la interpretación que hace nuestro cerebro después de eso que ha visto. Por eso unos lo vemos verde y otros rojo y otro azul. Entonces, por eso yo digo, demasiado bien nos va. Demasiado bien nos va. O sea, es que yo cada vez veo más que es un milagro porque nos pongamos de acuerdo. O sea, no quiero sembrar desesperanza ni nada, pero sí la responsabilidad de la evolución, ¿no? De evolucionar. Y al mismo tiempo, los grandes que también al final pasa por esto, ¿no? De observar, o sea, cultivar el testigo interno. Porque estamos todo el tiempo evaluando. Y es el cerebro, tiene que evaluar para saber si vamos a morir. Eso sí. Pero Bueno, me quedo con la buena noticia de que como las decisiones son reversibles y como no hay correctas e incorrectas, pues ala, como más libertad para tomar decisiones sin tanto miedo, quizá, ¿no? Me llevo esto. gracias, sí. Gracias. Merche, yo quería preguntar, Luciana, acá, Luciana. si hay algún proceso de aprendizaje con la toma de decisiones, ya sea desde el cuerpo o desde lo racional, ¿no? Como si uno puede aprender de la toma de decisiones, que es una de mis motivaciones siempre, como que a veces me veo queriendo tomar una decisión hoy sobre qué pasó cuando decidí en el pasado, ¿no? Yendo al pasado. Pero también ahora en este momento estoy haciendo terapia somática y veo todo lo que sucede en mi cuerpo cuando estoy queriendo tomar una decisión, y hablábamos de que quizás esos tiempos, hablando de tiempos, se acorten. Entonces, por eso traigo esta pregunta. Gracias, Luciana. Pues el cuerpo es el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Es el cuerpo al que hay que escuchar, ¿no? Porque como decía y como dice Antonio Damasio, en lo corporal está la emoción y va al cerebro, está grabada ahí. Entonces, por eso cada vez más lo más importante es la escucha del soma, ¿no? Del cuerpo, y trabajar el cuerpo, que aquí no lo hacemos, o yo no lo he hecho, ¿no? Pero es muy importante trabajar el cuerpo, muy importante. O sea, muy importante el movimiento, la música, el bailar, el ejercitarse, la naturaleza. Es que tenemos las herramientas. Y luego soltar, porque eso es lo que podemos hacer, que es al final, pues, tener los mejores hábitos saludables que podamos, ¿no? Y eso va a desembocar en procesos de toma de decisión óptimos, que son lo mejor que pueden salir. Y luego ya veremos si hay que corregir. Y que nos va a dejar y sin olvidarnos que hay que abrazar la incertidumbre del resultado, no lo sabemos. Y está hablando una que le gusta empujar, ¿eh? Yo en el proceso me dejo la piel, pero ya voy aprendiendo a soltar el resultado, pero me quedo en paz porque en el proceso hago todo lo que puedo, que es lo que yo puedo. No es lo óptimo. Pero el cuerpo. Nos vamos a la sala 5 minutos. Pues ya no sé. No da tiempo. Ten Ya. en cuenta que de sala quedan 6 minutos y justo pegado a continuación de esta, Ya. tengo que abrirla. Sí. ¿Alguno queréis comentar algo? ¿O compartir? ¿O si ha habido un movimiento del inicio ahora?
¿O no? ¿O algo con lo que no estáis de acuerdo? Yo hago el duelo de que he tomado una decisión, una serie de decisiones de hacer una serie de cosas, otras no las he hecho. Y pues ese es el aprendizaje. No hay fracasos, hay, como dicen, éxitos y aprendizajes. Y el éxito, que es un viaje, no es... Yo lo hice con esta intención y luego, pues, y es imposible que todo el mundo se quede, ¿no? A mí me Está gustaría, Caín, Sí. ahí está. Está Caín ¿posible? levantando la mano. Marina, Margie. sí, perdón. Hola. Marina, que lo escuché. Hola, gracias. ¿Está realmente estudiado que existen patrones que se pueden identificar en esas tomadas de decisión, en esos procesos de tomada de decisión? Por ejemplo, no sé cómo hay bastantes teorías esotéricas dentro de eso, ¿no? Que desde la teoría de las sinecturas, no sé cómo se dice en español, que por ejemplo un órgano como el cerebro, que parece una nuez, y si uno come una nuez está activando, asimilando, me estoy yendo por las ramas, pero está asimilando propiedades de ese fruto, pero que también podría existir algún patrón, este es otro nivel, pero podría existir algún patrón que confirme que en general nos pase un proceso similar a todos los seres humanos, por ejemplo. Me perdí un poco con este tema de la teoría de las asignaturas, perdón. Pero no sé si se entiende mi pregunta. Si aquí existen esos patrones, por ejemplo, no sé, si me duele el estómago, se está asociado a un proceso que puede llevar a algún lugar, o sea, algo más aleatorio. No sé si me Claro, se o sea, entiende. al fin, no sé si yo te digo lo que he entendido de tu pregunta, si hay algún proceso, Algún patrón. cuando dices patrón es un Algo que se proceso puede. de toma de decisión. Por Claro, ejemplo, sí. yo lo que entiendo es, bueno, y me venía, ¿no? Que el cerebro no distingue entre la realidad y la no realidad. Tú lo que le cuentas, él se lo cree. Esa es una ventaja. Entonces, desde ahí yo sí creo en que le podemos, y de esto habla Joe Dispenza, ¿conocéis a Joe Dispenza? Pero no es visual, ¿sabes? No es visualizarlo, ponerlo, es un trabajo corporal y de reprogramación brutal que me rebatiría mi profe. Me diría que no, pero yo sí creo en eso, ¿no? Él sí, pero con... Entonces, claro que sí, y por eso he nombrado esos hábitos de en qué decido yo pensar, ¿no? ¿Que lo decido yo? Pues no, resulta que hay un patrón, ¿no? Hay una rueda de hámster, ¿qué tal? Pero en la medida que yo observe mis pensamientos, yo creo que esta es una de las grandes herramientas de las grandes herramientas de la herramienta de la CNV. La medida en la que yo le dedique tiempo a observar mi pensamiento, cada vez más me iré dando cuenta de mi patrón y de que siempre pienso igual y que siempre hago las mismas cosas. Mientras yo hago eso, mi vida seguirá siendo igual, ¿no? Y seguiré tomando las decisiones de la misma manera. No lo digo como, ay, qué desgracia, sino, joder, si me doy cuenta de eso, y Joe Dispenza lo explica también muy bien, y otros autores que me encantan a mí, que son Napoleón Hill, y es como yo sí puedo intervenir en eso, y a la vez requiere de, Atención. de Pero mucha en este caso atención, mucha estamos, atención. claro, no sé, también creo en eso, pero me preguntaba lo que había sido estudiado y también, porque ahí hay un proceso mental al mismo tiempo, pero si las decisiones son tomadas previas al proceso mental, es porque entonces quizá todos esos pensamientos ya materializaran el cuerpo con unos ciertos impulsos. ¿Será algo así? Sí, pero en la medida en la que yo me dé cuenta de eso y yo pueda hacerlo diferente, porque si yo, mi homeostasis no me va a querer sacar, ¿no?, de la zona de confort, que le llamamos, ¿no?, la zona esa de pensar igual. Y el tema es que no nos damos cuenta, que no somos conscientes de nuestros pensamientos. Entonces, yo puedo
transformar pensamientos en la medida en la que vaya dándome cuenta eso o sea, pues, de mis creencias y de cómo pienso, y requiere, como ha dicho Iñaki, mucha atención. Atención y mano al botón. Hay algunos que dicen que no hay que hacer nada, sino porque no tenemos, pero no, yo creo que aquí sí hay una parte de responsabilidad, es en lo que yo creo, y yo sí veo, y también veo que hay patrones en mí que son clavados, ¿no?, a mis ancestras, clavados. Y la dificultad, ¿no?, de cambiarlos, de cómo están grabadas, ¿no? Claro. Pero es cómo, importante darse cómo se cuenta. manifiesta en el cuerpo. Era un poco dentro de esa línea de pensamiento que estaba pensando el patrón también, de cómo se manifiesta en el cuerpo. Y si es posible identificar como ciertas partes del cuerpo que llevan a determinadas, o que están asociados a creencias o a impulsos específicos, que podría también tener que ver con la biología misma, no sé, por una necesidad de supervivencia, o que se activen determinadas zonas del cuerpo cuando hay un determinado patrón mental que está asociado a creencias, como todas esas conexiones entre creencias, cuerpo, lo somático, los Todos tenemos, pensamientos. de lo que dices, y digo, por recoger que ya también estoy nerviosa con la hora que ya es como Perdón. todos tenemos un órgano que se enferma. Todos tenemos un órgano. Se enferman las piernas, no podemos avanzar. O sea, claro, ese es el tema, descubrir y a leer el cuerpo, ¿no? Que dices tú, o la forma, la estructura corporal. Habla de las personas, si somos más neuróticas o más, bueno, de cada manera, ¿no? O sea, toda nuestra estructura, o sea, y habla de cuáles son nuestros patrones de pensamiento, bueno, de creencias, ¿no? Entonces, Pero eso está avalado por la neurociencia, y aquí me termino con, con mis preguntas. ¿el qué? ¿Está avalado por la neurociencia? ¿Es reconocido o es algo más dentro de Sí, otras sí, líneas? en psicología, que la psicología no dice nada que no tenga evidencia científica. Y para mí no todo es la ciencia, ¿eh? O sea, la ciencia es una parte, pero hay También. otras cosas. Pero se estudia, en la asignatura de Psicología de la Salud, se estudia que hay un órgano que se enferma. O sea, el cuerpo somatiza todo lo emocional. O sea, no es una locura de los que están ahora con el desarrollo personal y con los esotéricos. No, no, se estudia en psicología, que el cuerpo se enferma. Hay dos médicos y psicólogos alemanes, que es un libro muy clásico, tiene mucho tiempo y es muy clásico, que es El Camino de la Enfermedad, Marina. El Camino de la Enfermedad es como muy, muy clásico y ahí vas a encontrar respuestas. También el autor Dahlke tiene otros libros al respecto. Hay el doctor Hammer, otro alemán, también tiene todo un desarrollo, todo un conocimiento de lo que estás hablando. Y hay un montón de información. Pero en este momento necesito cerrar la sala, Merche, porque me están esperando de nota. Muy bien. Pues Gracias. si Y queréis, un momento, un segundo, y recordarles que mañana, si quieren hacerle otras preguntas a Merche o profundizar en esto, en el espacio de conexión a las 6:15 de la tarde de Buenos Aires, podés venir, por ejemplo, Marina, a hablar de este tema. De hecho, yo voy a estar ahí, si querés te doy los nombres por escrito, todo, de gente que se dedica específicamente a eso. Uno también lo nombró recién Merche, que es Joe Dispenza, también va por ahí totalmente. Totalmente. una palabrita solo en el chat para decir si me voy hecho un barullo o qué me ha aportado o qué no me ha aportado, una necesidad que sea nutrido o no sea nutrido. Me ayudaría. Hay responsabilidad, alivio, mayor conciencia. Para mí la CNV es pura intención y pura conciencia. Parar, darme cuenta y tomar conciencia. Y la gratitud,
La gratitud es fundamental para sanar, fundamental. Porque el cerebro, acordaros que va a rastrear lo que no hay, siempre, siempre. Por defecto, es como la red neuronal por defecto va a ver lo que falta, porque él está para salvarnos. Actualización. Ok. Bueno, muchísimas gracias Actualización, por ¿quién dijo estar. actualización? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me encantó la palabra actualización, Gracias. dijiste actualización. Actualización, dijo alguien aquí, compartió. Alguien dijo, la palabra actualización te salva. Como, sí, estar Ok. continuamente. Iñaki, gracias a todos. Gracias. Muchas Pásenla lindo, gracias. sigamos disfrutando del Chao. festival. Chao, chao, Quedan chao. todavía sesiones Gracias. para hoy, mañana también hay Gracias. sesiones. Gracias por venir, Chao, pásenla chao, lindo. gracias. Gracias, Merche. Ahí están. Gracias, Sí, mis Soraya, por tu datos que alguien trabajo. preguntó, ahí están, ¿no? En la página, si alguien me quiere contactar o algo, o preguntar. Sí, si no, que nos Gracias. escriba directamente a Viviendo CNB y le pasamos todo lo que necesite. Gracias, Gracias, hasta gracias, luego, Fausto. chao. Ahí, Karim, me quedé con ganas de escucharte de México. Chao, Ah, hasta luego. Jalín.